Hola a todas y todos, les doy la bienvenida nuevamente a este tercer bloque en el cual vamos a tomar el tema de la utilería a cargo de Simón Briceño en la película Pacto de Fuga. Hola Simón. Hola, bueno, soy Simón Briceño, tengo 35 años, hace una década que trabajo en largometraje y series de ficción, dedicado a trabajar en arte, el departamento de arte, en ambientación y utilería los últimos 8 años, especializado en utilería. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata en general la utilería? No tanto en Pacto de Fuga, sino que en general. ¿Qué es la utilería en el cine? Y en resumen, la utilería son todos los objetos que ocupan, llevan, consumen los personajes en las escenas, sean personajes o extras también. Son los objetos que afectan o soportan la acción física de cada escena. Así podemos decir, son los objetos que manipulan y influyen en la escena. O sea, por ejemplo, si atrás en una escena tenemos un vaso pero que no interactúa con el personaje, eso es ambientación y no Sí, utilería. sí, es bueno, al tiro podemos hacer esa diferencia entre Vale. utilería y ambientación, que ambos son los objetos que ocupan el espacio de una escena. Pero, por ejemplo, el vaso, si se cayera solo atrás, Ujú. pasa a ser utilería. O si lo toma y se toma el agua o lo que tiene el vaso, eso es utilería. En cambio, si el vaso está al fondo o está sobre una mesa, o, pero no interactúa Si en no la acción, interactúa directamente con los actores o los extras, entonces pasa a ser de ambientación. ambientación, claro. Y utilería es si afecta en la escena. Oye, cuéntanos, O si lo mira de repente, si lo mira y se da cuenta que no se tiene marcado un ruch entonces se da cuenta que estuvo alguien ahí que tomó de ese vaso, eso es utilería también, porque influye en lo que está pensando el personaje. cuéntanos cómo se componía tu equipo. Eh, ya, pues mira, pero voy a explicar otra cosa antes, para terminar el concepto de utilería. eh, Podría decir que el trabajo de utilería comienza antes del rodaje y durante el rodaje también. Eh, el trabajo de utilería es así, generalmente en concepto, es desglosar, reunir, que puede significar comprar, arrendar, fabricar, presentar, adaptar, preparar, ordenar, operar, conectar, conservar y cuidar los objetos que se ocupan en la película. Eh, Así el equipo de utilería tiene un lugar bien especial en, en la producción. Se puede como pensar que es, imagínense un camión lleno de herramientas y los objetos más diversos y pequeños sobre todo. Cosas que son como manipulables, ¿cierto? Eh, y estas responden y reaccionan primero a las solicitudes que tiene el guión, pero también a todas las improvisaciones e ideas que tiene dirección durante el rodaje. Y en ese caso, en colaboración con dirección de arte y los asistentes de dirección, el equipo de dirección completo, eh, se hacen las soluciones a esas solicitudes que pueden ir saliendo durante el rodaje. Eh, y hay un trabajo en el set muy importante con muchos departamentos. En realidad el trabajo, al igual que todos los departamentos, es elemental en el set, pero específicamente tiene que ver con el apoyo a dirección y a los actores con las acciones que tienen que hacer en la escena. Eso es algo particular que tiene el departamento de utilería. Y asimismo, el equipo de utilería tiene que estar atento a
la comodidad de los actores y actrices en la escena relacionado con los objetos, claro. Si saben ocuparlo, si hay que cambiarlo, si se le cayó, si no funciona, etc. Es algo que suele suceder también, es bien importante, que se tiene que dejar claro antes de grabar que quién lo va a ocupar en la escena esté cómodo y lo tenga claro de cómo usarlo. Después de que cuál es la acción, eso tiene que ver con dirección, como qué es lo que pasa con ese objeto o qué es lo que está haciendo. Pero ese es un apoyo importante que da utilería. Pero la instrucción básica de cómo usar, por ejemplo, ahí como estamos viendo una herramienta, Tal cual. este preso, eso se lo enseñas tú, o cuando estaban así haciendo las cositas de hueso, las artesanías generales. Sí, eso mismo. Aquí, por ejemplo, son extras y para hacer, el equipo de utilería piensa las acciones que va a entregar, o sea, que los objetos que va a entregar, y le dice ya, tú vas a estar leyendo esa revista, tú podrías estar con este lápiz anotando o transcribiendo lo que te dicta él, y tú ponte con esta sierra cortando el hueso que está firmado en el tornillo para hacer esta artesanía. Perfecto. O sea, claro, con las cosas un poco más complicadas hubo un pequeño entrenamiento. ¿Eso siempre se da con utilería? ¿Tiene Siempre que se ser da. así? Sí, Perfecto. siempre se da, siempre es importante, y a veces se pide un tiempo más o se empieza a entregar con un tiempo antes de grabar para que se vea bien lo que está haciendo, para que no se vea que no sabe hacerlo. Ese es un error que puede pasar en utilería y que pasa, porque a veces no hay tiempo para Mm. ensayar, sobre todo con lo extra. Sí, oye, Eh, un detallito que una de las cosas que el Simón tiene súper incorporado como dentro de su forma de trabajar es que eh, pueden haber muchas acciones y temas que a lo mejor dice el guión y cosas que no dice el guión. Y que contemplan utilería igual, como que no necesariamente la utilería es la que dice el guión, sino que hay un universo como mucho más grande también detrás de un guión, describiendo alguna acción, pero lo que tiene el Simón es que, por ejemplo, si hay que lo vamos a ver más adelante, que si hay un taller de hueso como el video, el utilero, en este caso Simón, aprende todo el proceso o trata de entenderlo desde muy atrás, como desde cómo se hace, tiene que aprender. Y Simón tiene esa particularidad que todas las acciones que hacen los extras o los personajes principales o secundarios, siempre lo domina porque es lo que decía él, pues como él le enseña al fin a los personajes, a todos los personajes que están en el cuadro a hacer la acción. Como que es difícil que un utilero como que no sepa las cosas que tiene, como que hay un desarrollo y una investigación súper importante en el trabajo de utilería. sí. Buenísimo. Oye, algo importante de este proyecto, en particular, aparte del tema de los talleres, que después lo vamos a profundizar, es que, bueno, asumiendo que están a fines de los 80 presos en una cárcel, todos los objetos que usaban eran valiosos porque había una situación de reutilización de objetos, también había un tema de cuidado de uso colectivo de las cosas y también de objetos personales, eh, y una intimidad en ese lugar que significa estar preso en cualquier época, O pero sea que todas las características que están en estos personajes, que es una precariedad de cárcel donde las cosas son escasas, todas esas cosas tú las tomas y se las impregnas a utilería de alguna otra forma. Un poco eso, sí, ¿no? sí, sí, eso es un trabajo, claro, en conjunto con ambientación, donde las cosas están bien cuidadas porque son valiosas, porque si no, las cosas están limpias o bien mantenidas. O cada retazo de la artesanía, por ejemplo, ahí se nota,
servía, o sea, cada trocito podía servir para otra cosa. Eso era algo que lo usamos y quedó súper bien porque se nota como una vida y un uso, pero cuidado y muy de los objetos valiosos. Y el ingenio también de arreglársela con los objetos que tenían. Y eso es súper importante también para el tema de la película, que es la fuga, que los objetos con que se fugaron, y esto es parte de la historia real, son objetos que tenían a mano y que sobre todo ocupaban para los talleres. Eso era un punto muy interesante y de ahí sale como un estudio, también una dedicación a tener una selección súper buena de esos objetos, porque eran elementales en la historia de la fuga. Y ahí vamos a ir viendo también una sección del túnel, donde vamos a ver más los objetos. Así, por ejemplo, no sé, para nombrarlas, las herramientas principales que hacen posible la fuga, está el sistema de ventilación, que era el motor que ocupaban para un torno, pero que el motor era de una lavadora, por ejemplo. La forma de estucar las entradas y salidas de los túneles eran con materiales de harina, huevo y yeso, y hicieron experimentos para generar una pasta que sirviera, la pintura también, con los materiales, eran tintas, témperas, donde movían la Y el equipo tierra. de arte trató de utilizar como igualar lo que se hizo en la vida real, o hay un poco también de una mezcla. Sí, hay una mezcla, porque hicimos la prueba, pero se demoraba mucho en secar. Ya. Ah, para El, efectos prácticos el- necesitaban así darle otro claro, tratamiento al... por el rodaje que grabábamos una escena y a la otra escena tenía que estar ya sellado, se ocupó pasta muro más que la mezcla real que era de harina con huevo y eso, se quedaba más lento. Sí. Oye, Simón, en esta parte, no sé si en esta parte preguntarlo, pero como que es súper atractivo cuando se dividen las pegas, los trabajos, en este caso de cuando es ambientación, cuando es utilería, porque igual ahí siempre está esa, como ese límite, ese vacío legal, como que siempre se habla entre ustedes dos, pues, con ambientación y utilería. ¿Y ustedes dos en qué se dividieron normalmente? ¿O qué temas hubieron como que donde se juntaron o compartieron objetos entre tú y la Carito? Aquí mismo en esta mesa se nota ya. Hay una base de ambientación importante que son todos los tarros, por ejemplo, la caja herramienta y se nota. Y ahí hubo un mundo muy compartido. Al final teníamos mezclado hartas cosas y todas las creaciones de los talleres más como que se lo tomó utilería porque eran trabajo en proceso y había un orden también por celda, pero al final lo usábamos un montón, sobre todo para la galería, para el patio, para el mundo extra, se reutilizaba mucho. Eh, y después, cuando a veces, por ejemplo, son los espacios personales de los personajes, como al lado de su cama, como que es sumar ciertas cosas que son de personaje, utilería personaje, a la ambientación. Mm, mm. Y otros momentos de compartir importantes, no sé, el baño o la cocina, el comedor. Como que ahí también todo lo que es la comida es parte de la utilería, pero eh, se usa ahí la cocina misma, y ambientación y utilería se mezcla ahí y se potencia. Claro. Sí, muy Pero interesante, es como la imagen súper em, como demostrativa de eso, po. Y está la ambientación de la Carito, está la utilería es tuya, está la gráfica de la Fran.
el Sí, vestuario de la Nico, está, y bueno, y todas las caracterizaciones de los extras, sí, es verdad. Hoy tengo una pregunta. Para esta película, ¿cuánta gente necesitaste en el equipo para poder cubrir todas las necesidades de utilería que había? pasa la otra lámina. Ahí presento en nuestro equipo fuimos tres. La preproducción y en el rodaje. Fue un número súper, o sea, era menos mal que fuimos tres. Solo dos personas no lo hubiéramos logrado bien como lo logramos. Y para presentarlo, aquí a la izquierda está Nico Roses, colega utilero y trabajador de arte de hartos años también. Somos como de la misma cantidad de experiencia, una década, yo creo. Fueron compañeros de Y colegio, no, o sea, no, de, no, de universidad, ¿o no? sí, fuimos compañeros de educación superior. Y la Andrea Ormeño, la que está en medio, ella era su primera pega audiovisual de ficción, así como un largometraje. Y se incorporó súper bien, fue un gran aporte y ella tenía también una vocación y una eh, como aptitud artística súper importante que ayudó harto, porque hicimos mucha utilería en, Hecha a mano, así, hecha a ustedes, mano, claro, ustedes mismos. o arreglar durante el rodaje. Y toda la otra parte del equipo que no éramos nosotros tres es un equipo externo que se contacta como de encargos puntuales, que aquí hubo un apoyo también importante de artistas. Aquí presente nuestra compañera Catalina Gato Aguilar, ella también hizo unas realizaciones importantes, súper bellas, de trabajos de los talleres, o una orfebre también, que más adelante los ejemplos de los talleres los puedo nombrar para que los veamos. Oye, Simón, una pregunta. A alguien a lo mejor que todavía no conoce en profundidad este tema y todavía no entra a la universidad o se está preguntando en su casa, bueno, ¿qué debería estudiar yo para poderse meterme en un equipo de arte porque ve la utilería y le encanta? ¿Cuáles son las carreras afines o qué camino debería seguir un estudiante, una persona para ser un utilero, para llegar a estos niveles? Eh, mi caso, yo estudié cine en la Universidad Arcis y estudiando, no, ni siquiera me imaginé que iba a trabajar en utilería, honestamente. Eh, sí sabía lo que era el trabajo de arte, no había una especialización ni una mención en mi universidad y hay muy pocas universidades que tienen esa mención en arte, que generalmente se llama dirección de arte, pero esa es una opción, yo creo. Otra opción que es la que existe más en nuestro país y es muy buena base es estudiar diseño teatral, que aquí tenemos colegas también presentes que estudiaron eso, porque ahí se dedican en una parte de la carrera, se dedican al trabajo audiovisual, de qué se trata, ahí hay una dedicación de talleres de lo que hacemos en el departamento de arte, o sea, es mucho más concreto, yo creo. Ese es un buen estudio. Y yo en un momento busqué a nivel mundial, porque acá en Chile claramente no hay, busqué como una especialización más de los oficios del departamento de arte y casi no hay. A mí me costó encontrar un montón. Hay de dirección de arte que claro, ven generalmente o cómo diseñar el arte de una película, pero así a nivel de estudio específico de oficio de utilería, por ejemplo, no conozco. No sé si ahí yo creo que mi experiencia fue más en, en trabajando. Yo empecé como asistente de ambientación y ahí conocí en verdad de qué se trataba
estos trabajos, este oficio en arte. Oye, Simón, y aprovechando eso, ¿cuáles son como, si pudierais decirme dos o tres de los trabajos para ti más relevantes en los que hayas participado anteriormente, antes de Pacto de Fuga? ¿En cuáles aprendiste mucho o lograste tener un muy buen equipo o sentiste que se hizo un trabajo espectacular que nos podrías contar? De verdad. Así rápido, el primer trabajo profesional en Violeta se fue a los cielos. Y fue como donde aprendí mucho de mi maestra en ese momento, ambientadora Coco Ederra. Ahí aprendí un montón. Fue un trabajo muy bonito también, pero ahí trabajé en ambientación. Y de utilería trabajé en Neruda, y dedicarse a la utilería de una película en los fines de los años 40 fue harta pega. También el equipo que se conformó ahí de utilería fue súper bueno y un trabajo bien memorable y aprendí un montón también. Eso. Bueno, para seguir en esta película, por ejemplo, no sé si lo habían dicho, bueno, de presupuesto fueron 11 millones de pesos chilenos, que son como $14.000, lo que es un presupuesto y un tiempo de preproducción bien como Alto para el estándar chileno, abundante. Sí, pero necesario igual para el nivel que requería la película. sí, O faltó, o sea, como para lo que exigía el guión de esta película. ¿Cómo anduvo ese presupuesto? no anduvo súper bien. Ya, Fue un buen presupuesto. Había mucha realización y eso no es más barato, de hecho es más caro porque es un trabajo especializado, artístico. había que hacer cosas que no existen en el fondo. Claro, No es que puedas ir a un persa y encontrar algo que te pueda servir, sino que tenés que sí, hacerlo. en parte sí, pues algunas. Y gran parte de esta película fue un trabajo de recolección de feria. ¿Podéis pasar a la otra lámina? Ah, espérate, mira, vuelvo un poquito. Para cerrar esa, no había comentado. Lo que se ve atrás es una bodega temporal de utilería. Esto era cuando grabamos en el estudio. Llevamos la repisa igual porque nos instalamos una semana, no me acuerdo cuánto. Algo así. Y eso, ahí se notan como el tipo de orden, aunque no está tan ordenado, pero tenemos separado en cajitas las cosas chicas por personaje, en saco, y ahí estamos haciendo la mezcla justamente eh, del estucado. Yo creo que ahí estábamos haciendo experimentos del estucado, de harina, huevo, ver cuánta cantidad. Esa es nuestra cara de experimento, yo creo que estábamos experimentando. Ya pasa nomás. Y el trabajo de pre, aquí hicimos como una muestra, un mosaico un poco de las compras de la feria, por ejemplo. Cada foto esa era eh, no solo un día, puede haber sido las 4 en un día o 2 fotos en un día, eran las compras que se iban recolectando en la feria. Eh, que lo bueno fue que hubo harto tiempo, entonces fueron varias semanas de ir a muchas ferias en Santiago y en Valparaíso, sí, creo que igual fuimos alguna vez. Ahora voy a retomar la idea de lo que dijo Lionel en el primer bloque cuando él habla de la importancia de que haya harto tiempo en la preproducción, que se le dé el tiempo que se necesita. Sí, de hecho el presupuesto responde también a cuánto tiempo hay. Si hubiera habido menos tiempo, el presupuesto podría haber sido poco quizás, porque estas cosas, estos objetos de los años 80 se pueden arrendar, varios, no todos, pero varios, y sale el triple, aunque está muy bien que existan esos lugares de arriendo, Sobre todo pero para publicidad. sí, sobre todo para publicidad Claro. o para rodajes más acotados, porque aquí los objetos, el rodaje partíamos en La Serena varias semanas, y estábamos siempre en el mismo gran set que era la cárcel, entonces
uno necesitaba las cosas disponibles para siempre, en verdad, para todo el rodaje. Porque servían para todo, tantos extras que habían, tantos personajes, tanto tránsito interno en la cárcel también. Siempre llevan una utilería o se conecta con otra celda que sale con esto. La continuidad también, un tema en este rodaje que era muy delicado porque habían entradas y salidas de espacios que estaban, íbamos a tener un rodaje muy distanciado. Entonces tenía una tensión importante. Y aquí se ve un buen ejemplo también de las acciones en el patio. Como que el protagónico está sentado en una mesa con utilería protagónica como su mate, el termo y herramientas de artesanía que se dedica a él, pero el resto de los extras están moviéndose, haciendo cosas, inventando acciones que... Claro que sí. Ahora, cualquier persona que no sabe mucho de este trabajo, recién está como descubriéndolo, podría decir, ya, pero por ejemplo, en esta película está la papa, porque mira, es cosa de ver, las utilerías de los personajes son puras cuestiones viejas, son cosas como que te las puedes encontrar en cualquier lado. ¿Qué podrías decir con eso? ¿Es tan así o en verdad requiere, es todo lo contrario? No, porque es que claro, puede pensarse eso que son cosas antiguas y que la feria las venden baratas. Puede ser, pero uno no llega a la feria y en la primera cuadra están, no, pues tenés que recorrer las 25 cuadras y vas a encontrar 5 cosas, como las fotos del lado se nota, y están todas separadas. Y lo otro es que, como lo decía al inicio, las cosas tienen que estar en buen estado, si son cuidadas, son valiosas, están nuevas en ese año. eh, o las compraste nuevas, por ejemplo, ese tacho se puede encontrar nuevo ahora, de aluminio, pero tenéis que darle una historia, tenéis que hacerle un tratamiento de uso, apoyarlo un poco, ensuciarlo aquí, que no sé qué. Entonces, ¿sabes? Cuando las cosas se ven normales, cuando las cosas se ven que son como fáciles de encontrar porque son cotidianas, está lograda el trabajo, porque no saltan, uno no las ve como, ¿y eso de dónde salió? Como extraña a la escena, a la Extraña la situación que se escena, está claro, no, mostrando. ese tacho está muy nuevo, porque suele suceder, y nos puede pasar en esta película también. Hay cosas que se filtraron o que fue la idea que se vieran nuevas también. Pero, por ejemplo, ahí Benjamín Vicuña está usando una bombilla, esa bombilla, él pregunta, oye, esto está usado, está nuevo, ¿puedo chuparlo o no? Así, Sí, no, y está súper bien que lo pregunte. Él tiene que tener la confianza de que esa es la bombilla personaje y esa bombilla se guardaba separada en su caja de personaje. excelente. Y les pasa que se incomoda durante la escena porque no está pensando siempre en la bombilla, está pensando en la acción, en la emoción, en el texto, y encontrarse con algo que lo saca de esa concentración es un problema. Entonces ahí la utilería tiene que aportar a que él esté cómodo y que se sienta normal con las cosas. Siempre como los actores, los secundarios, todos, siempre como... Sí, siempre, es muy importante. Sigue Lío. ¿Qué más tenemos? Ya eso también es como la compilación, ahí está la guitarra protagónica de Lalo, que era la guitarra y sonaba, eso fue un hallazgo porque tuvimos como 3 opciones de guitarra, pero esa sonaba súper bien. Él que era músico, que es músico, la tocó y le gustó cómo sonaba, ya se eligió. Tenemos, no sé, cartas, los juegos, cosas que se van encontrando. Sigue nomás. Cuando tú tienes un elemento que necesita a lo mejor romperse o modificarse en escena, tú tienes que después buscar varios iguales, ¿no? Como para repetir en Sí, escena. sí, eso se nota en la lectura de guión, en el desglose, en verdad.
ahí uno se da cuenta de cosas que, según la acción de la escena, si hay una pelea, si lo tira, si tiene riesgo de que se vaya a romper, o la acción es que lo rompa, hay que al tiro asumir de que tenéis que tener réplicas de eso. Entonces, si encontráis que lo venden nuevo y le podéis hacer un tratamiento, es una solución súper buena porque ya tenéis, te podéis comprar 4. O depende del presupuesto, ¿qué es? Una bicicleta, una guitarra, por ejemplo. Si es un elemento Entonces, muy único, ahí tienen que es mandar más a hacer difícil, claro. Ver que sea un objeto de resistente a golpe o decir anticipadamente en la pre como, ¿sabéis qué? Mira, este elemento está complicado porque no encuentro más, tengo uno, o no lo he encontrado quizás, y no puedo tener réplicas, como que o se cambia, ojalá se cambie el elemento de la escena, o si es muy importante pensar en una toma única, que puede ser también a dos Pero cámaras, tú no haces sé. igual una proposición al equipo de arte o al equipo de dirección para decir, mira, este elemento está súper complejo de encontrar porque solo tenemos uno, pero el guión requiere que tengamos más de uno. Propongo esto otro que se parece, que no es lo que se había elegido, y Sí, así se van como en un ping-pong. sí, hay que avisar con tiempo. A Historia también le suele, a veces pasa eso que hay un vestuario muy complicado y que hay uno y que le llega un balazo y se mancha sangre, algo así. Y es como, en verdad, hacer otro está complicado o puedo hacer uno más, ¿cachai? Como que hay que ver la solución o tener otra solución, proponer otra solución. Pero sí hay que avisar con tiempo porque si no pasa que llega el rodaje, el momento de la escena y no hay otro cómo, pero, oh, chuta, ya, se complica. O Pero sea, es clave la comunicación con sí, dirección. sí, Para es que muy clave, porque es delicado a veces, llega a ser delicado, entonces hay que ser súper honesto y buscar la solución. A ver qué más. Bueno, hubo una buena cantidad de revistas, periódicos que se encontraron de la fecha, que era súper bueno porque era un contenido importante para los presos alimentarse de prensa. Ahí se ve a la derecha un lote de... A ver, dale, sígueme. Lo que pasa es que, claro, o sea, si tú me decís eso, yo digo, es que realmente este trabajo te lo podéis tomar desde un punto de vista muy, muy, muy serio y muy profesional para llegar a ese nivel en el que las revistas que tú pones, aunque pueden estar en un estante al fondo, pueden ser a lo mejor del año 84 o del 92 y no del año exacto que era la película, y entre comillas da lo mismo, ¿cachai? Pero ustedes en ese sentido trataron de ir más allá. Sí, eso nos ayuda porque tenéis la libertad de que se pueda ver en detalle, en primer plano, así, y se vea la fecha, o si llega a haber una noticia relacionada con la fecha, está bien, puede pasar. Si no es así, como que una revista más antigua, uno tiene que estar más atento a que no se vea tanto, o que no termine en primer término y se vaya a notar. Así Perfecto. como pensando en la metodología, eh, como todos los equipos que trabajan en pre, hay una lectura profunda del guión, lectura en conjunto, que es súper importante porque ahí se aclaran todas las preguntas, dudas que uno ya con las lecturas personales fue teniendo, o después del desglose incluso. Es súper bueno participar en una lectura en conjunto porque ya tenéis muchas dudas después del desglose que tenéis que resolver, o que el guión no lo resuelve, o que hay tiempos raros, como que a veces dice una acción de que hace algo y inmediatamente se va o hace otra cosa, y la acción en verdad requiere más tiempo, requiere más dedicación, entonces ahí preguntar, ¿es importante de que se vea todo? Entonces hay que alargar la escena, dar como advertencia, o no importa y se deja a mitad y cosas así. Después se hace el presupuesto con ese desglose. Ahí se aumenta lo que decía el lío, que hay que imaginarse muchas otras situaciones que no están en el guión, eh,
cosas de los personajes, como cosas que pueden servir para otra escena, cosas personales, o todo el mundo, el universo que sirve para lo extra. Entiendo que claro, porque el guión, por una cosa de ser práctico, no va a decir cada uno de los elementos que pueden haber en una mesa, como las imágenes que estamos viendo ahí de la muestra de utilería, en la cual el guión dice que están trabajando con una artesanía de lana, tú tenés que confeccionar todo lo que hay alrededor para llegar a una artesanía de lana, no solamente un ovillo, sino que la imaginería de qué cosas se están usando para Claro. darle vida a esa mesa. Sí, sí, toda esa parte, mira, en este caso fue súper buena la introducción en la la llegada, Dirección de Arte del Lío ya tenía una carpeta de investigación muy abundante, de imágenes sobre todo. Así uno se tiene como que, incluso al momento antes de ir a producirlo o de hacerlo, en el desglose ya tenéis que tener en la cabeza ese imaginario. Así también, yo, por ejemplo, la ayuda y fundamental de Raúl Blanchet en el trabajo de cada detalle y la confianza que tuvimos con él para poder preguntarle varias veces o por detalles muy insignificantes, pero que servían a cada departamento, y Pero cuando confirmar con él como que las cosas estuvieran, esto era así, bacán, oye, era como así. Y también un trabajo, o sea, algo que me acuerdo al tiro, el archivo fotográfico del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue fundamental. Ahí tienen como un archivo de los objetos, o sea, ellos tienen los objetos. Y en la página tienen el archivo fotográfico de justamente de la utilería que tenían los presos políticos en esos años. Entonces era, aparte de las imágenes de archivo donde se ve el conjunto de presos y está el detalle de cada objeto con una foto muy buena, y el elemento que sirvió fue fundamental. Después de eso, bueno, de esa investigación, la lectura guión, desglose, presupuesto, hay que mandar a hacer, ver las dificultades, por ejemplo. Uno ve las dificultades, cosas que no las vamos a conseguir, hay que hacerlas. Entonces ahí se contacta a realizadores, realizadoras, artistas, talleres especializados, se hace un trabajo de diseño también para aclararlo, recibe cotizaciones y se mandan a hacer. O también nosotros asumimos algunas cosas de hacerlas como en este lugar de la muestra, era nuestra bodega de arte donde estábamos, ambientación, vestuario y utilería, y ahí fabricamos varias cosas también. Y también hicimos tratamiento a varias, de limpieza, de darle vida también, de uso, como de maquillaje a los objetos. Hoy hicimos una pregunta con respecto a justo a esta muestra de utilería. Eh, Simón, o sea, perdón, Raúl Blanchet, en el proceso de ir juntando todas las piezas de utilería, ¿fue un aporte desde el inicio o llega esta muestra como sorpresa y aquí tenemos todo? ¿O no No, fue tan sorpresa para él? no fue tan sorpresa. O sea, él no la había visto, pero hicimos un trabajo más de oficina con él, más de reunión, más de imágenes del computador. Mostrar imágenes de referencias de... Claro. Ok. Sí, Raúl, bueno, está ahí de chaqueta blanca, ¿cierto? Él es Raúl Blanchet. Ahí está David también, el director. Estaba tú, Pepe, director de segunda unidad, y había un equipo como de evaluaciones. Este momento es como el final de la previa, como que ya nos vamos a ir de rodaje. A veces se puede hacer antes. Esto no fue tan pegado al inicio del rodaje, yo creo, pero un poquito antes. Ya como que uno tiene todo, y en caso de utilería no hay
en las pruebas de look se puede aportar a veces con algunos objetos, pero la muestra de utilería es como una prueba de look de los objetos para destinarlo a los personajes a veces. Eso es como que uno tiene opciones para los protagónicos o utilerías protagónicas, y ese es un buen momento para elegirla. Mira, tengo estas 4 opciones. ¿Cuál veis que es mejor para este personaje a dirección? Ya, bacán. Y se marca, y el otro se deja para otros personajes o para extra. Y claro, en esta Una gran muestra, colección. claro, es como una colección para la película. Tal cual, uno arma una colección de ciertas cosas, eh, y cosas de sobra Mira, también. yo me acuerdo en esa muestra de utilería que fue como súper impresionante para mí, porque a pesar de que con Leo ya habíamos visto varias referencias de imágenes, llegar ahí y ver todo junto es como wow, es como esto, el guión está cobrando vida. Eh, Sí, y también ver a Raúl explicando cada uno, bueno, y a ti cuando tú nos tomabas las cosas, las herramientas, nos explicabas cómo hacían las cositas de hueso, el motor para el túnel, etcétera, etcétera, fue impresionante y creo que es súper elemental esta etapa y ese momento, esta reunión para poder definir cosas que ya después en el rodaje prácticamente ya no vaya a definir nada, o sea, ya está sí, todo sí, es como que cocinado. eso pasa, y estos son los mejores momentos para concentrarse en los objetos, porque es algo que suele suceder antes de grabar la escena. A veces hay un pequeño momento, antes de ensayar incluso, donde surge la duda de dirección. Ahora tiene que ocupar la máquina de fotos. Si nunca la vio antes, la quiere ver en ese momento, o sea, justo antes de grabar. Y en ese momento tiene que confirmar que el actor la sabe usar. Entonces, esto de la muestra va sucediendo también durante el rodaje, cuando hay un elemento importante en la escena, donde hay una pequeña muestra, donde si hay opciones se muestran, donde hay un pequeño tiempo de ensayo, de enseñarle al actor a usarla. Claro, sobre todo en la utilería que tiene referencia al túnel. Háblanos un poco de la utilería que es Ya, del pues. túnel. Ahí viene otra lámina después. Sí, túnel. Esa. Ya, pues aquí hubo un tiempo, después de la inducción y taller que tuvieron con Raúl, los actores, que tenía que ver con la técnica física y de cómo se movían por el túnel, la técnica, y él les señaló, y le prestamos para ese entrenamiento elementos, elementos que íbamos a usar después en la película, y que ya estaban. El bidón, por ejemplo, el bidón cortado que se ve abajo a la derecha, Que sirve era, para era llenar como la tierra y la sacar carretilla. tierra. Claro, Era como la carretilla del túnel para mover la tierra, y se ve como va echándole lo que va picando al final del túnel, y eso se llevaba, el bidón se arrastraba eh, hasta la salida del túnel, donde se traspasaba, se llenaban las maletas que le decían, que son estas bolsas de feria. Por ejemplo, en ese tema, como claro que nos basamos en la realidad, pero uno entendiéndolo de la coherencia de poner una bolsa así en la cárcel, es porque les traían los encargos las familias y las compras, se las traían en esas bolsas. claro, ¿Sabes? Porque claro que le traían en bolsas de plástico, pero ellos se dedicaron a encargarle a sus familias que le trajeran en esas bolsas porque son más resistentes, y porque no solo para la tierra del túnel, sino que sirven de closet estando preso, sirven para guardar comida, es como un recurso más resistente y más útil y barato que una bolsa plástica.
Por eso la cárcel, y eso nos ocupamos de esa bolsa, justificarla y hacerlas coherentes dentro de la cárcel, de que ¿Por qué están pasearan esas bolsas también. ahí adentro? O sea, ¿cómo llegan ahí? ¿Cuáles Claro, son porque, las y como justificaciones? tantas bolsas. No, Claro. pues y los extras a veces paseaban con esas bolsas, las usábamos cuando van al baño, llevan la chala, el jabón, y cosas que es verdad que lo usaban. Voy a Después, por aprovechar ejemplo, las puruñas que servían de palita, eran las botellas que botella de tenían, plástico y cortada. claro, empezaron a pedir bebidas a las familias para tener más material. Esas mangas, o sea, los pepinos, que son las bolsas de tierra de jeans, fue un invento que cacharon que les servía más que las de nylon, porque eran más resistentes al roce, y la técnica de pasar de la celda de abajo a la celda de arriba era por un túnel muy angosto que cabía el brazo nomás, que ese que se ve, y Por cacharon el que el gusto del jeans, pepino. Sí. claro, les servía más, y se cortaron los pantalones y lo usaron de bolsa. Bueno, Después, espera, da un segundo. Yo quería aprovechar justo este momento para hablar un entremés. Cuando me acuerdo que mucha gente tiene como en el imaginario que en el túnel, cuando tú nos estás mostrando ahí esa especie de carretilla, que es el tarro partido por la mitad, qué es lo que vimos en la película, mucha gente dice, oye, pero supuestamente ellos hicieron hasta un sistema con rueditas, como un carrito. ¿Tú te acuerdas algo de lo que haya dicho Raúl respecto a eso? Porque hay sí, gente que sabe harto de la historia y esto me acuerdo que se dijo en el informe especial de la época. Entonces mucha gente dirá, oye, pero ¿por qué no se hicieron cargo de hacerlo como ocurrió? Y solo se limitaron a mostrar este carrito o esta carretilla. sí, yo me acuerdo, pero fue descartado al inicio, yo creo que por una conversación de David con Raúl, yo no sé bien, a nivel ya de producirlo, no, se había descartado, yo también me acuerdo de eso. Y claro que es lo primero que encontraron, informe especial, cuando entraron después de la fuga, Sí, vieron este y, riel y el sí. carrito, pero eso creo que no me acuerdo bien la razón de por qué lo Eh, descartaron, porque no lo pues, usaron tanto. Fue descartado, yo me acuerdo, porque, o sea, visualmente funciona harto, porque es un carrito casi como una mina. como una mina, el Claro, Chapo Guzmán. claro. Pero no fue descartado por el mismo Raúl. Raúl decía que no servía para nada, que al final lo usaron una vez y no funcionó más, porque se descarrilaba, no era tan útil, era más útil el guión. Y esa fue la decisión, como que se descartó básicamente porque tampoco era tan real el carrito. O sea, se usó, pero no sirvió finalmente. Claro, como que no era tan funcional a lo que necesitaban, era más funcional el bidón. Y aparte era incorporarle también otro elemento más y cómo llega y cómo se construye y como que un Claro. elemento más como en los Podríamos minutos. tener una película de 2 horas 50 entonces. Sí, sí. Después, otro elemento que a veces no se nota tanto en la película, pero que era bien interesante, era el sistema de comunicación que tenían, que en uno de estos planos se ve que un parlantito chico, que lo fabricaron, que es parte de la historia real también, y ese era un intercomunicador que estaba conectado, Claro, ahí se ve. ese parlante estaba conectado a un audífono de un personal estéreo cassette. Era como una extensión. Imagínense que un audífono lo separan en dos, y Mm. este era un auricular y el otro auricular estaba en la celda. Entonces había, aparte del cable de la ampolleta, iba también un cable de sonido, que era el cable eléctrico, ¿no? Y en la celda estaba el personal, donde podían hablar al apretar play. Funciona de micrófono.
el audífono. Sí, eso lo experimentamos, ¿de verdad, Simón? Sí, po. Y solo se podía escuchar. O sea, ellos no podían hablar. Ah, no, perdón, no. Tenía un interruptor ahí en el parlantito que invertía la polaridad del audífono y se podía hablar. Pero es como solo puedo hablar o puedo escuchar. No era como un teléfono que tenéis los dos, Mm. sino que el mismo parlante funcionaba el micrófono y Qué buenísimo, está bueno el invento. incluso lo hicieron de verdad para que funcionara, me parece notable. Sí. Eso, a ver qué otra lámina. Y este invento es buenísimo también. Que es la historia del motor del torno que tenían en talleres, que era el de la lavadora, un motor de lavadora, y hicieron este tambor de pintura con el motor afuera y adentro le hicieron una hélice de tapa de olla y era como un extractor, o sea, chupaba aire por un lado y llenaba esta manga plástica que les dio oxígeno hacia el final del túnel porque estaban quedándose sin oxígeno y ahí se ve como... Y eso fue funcional en el rodaje, incluso para poder ventilar el calor que hacía en el estudio, servía un poquito de ventilador. Lo otro bueno es que el motor no era tan ruidoso, entonces no molestaba sonido. A veces lo tuvimos que alejar más y extender la manga, pero lo usamos, claro, para mantener inflado la manga varias veces. Y Todo el diseño está basado así como en la pata a lo que les contaba Raúl, ¿verdad? sí, tal cual, porque en el reportaje de Informe Especial se llegaba a ver un poco, pero en un plano muy malo, así de reojo. Y ahí porque Raúl creo que no sé si no se acordaba o no me dijo, pero ahí me di cuenta que era un balde de pintura, que era una tineta. Ujú. Y de ahí Raúl, claro, relató más cómo era, y lo hicimos, claro, con un diseño descriptivo y funcionó súper bien. Quedó Sí, muy bueno, bien. recuerdo que teníamos en la película algunas escenas en las que incluso los mismos actores están confeccionando las aspas para este motor, Claro. pero yo soy el responsable de haberlas dejado fuera del montaje final, porque también lo mismo, si no la película hubiese durado Sí. 4 horas. A ver, sí que. Lo siento, Sí, Simón. sin ningún problema. No, está bien, sí. Bueno, es parte del trabajo de utilería la Asumir que capacidad, muchas cosas no se van a ver. sí, de no frustrarse, porque el 70% así en general se ve, queda en la película. El 30%, aunque a veces son cosas súper importantes, con mucho trabajo, dedicación, o que salieron muy caros, no salen. Eso pasa, uno ahí se tiene que tragar la serpiente y seguir para adelante, sí, Sí, siempre pasa, es siempre pasa. parte del fondo del trabajo del utilero y del arte en general. Sí, Y no se van a ver nunca, del equipo de arte en general, nos claro, suele pasar eso que... como el restaurante de comida china. Sí, gracias, Pepe. Oye, acá tenemos una herramienta súper icónica en la película, que yo creo que no fue tarea fácil lograr encontrarla tal No, como es. claro, este era muy, muy importante. Iba a tener muchas escenas y harta fuerza también, porque es la picota del túnel. Entonces, hubo una recopilación, una colección, ahí se ve la colección de desatornilladores protagónicos, opciones, el casting, ahí está el casting. Y, y claro, lo probamos incluso, así como lo testeamos, a ver qué tan resistente está. Y después, claro, la muestra para que se eligiera, y Raúl lo vio también, a ver qué más, qué tan cercano era al real, al histórico, y fueron buenos hallazgos al final, habían buenas opciones, y el que quedó aguantó toda la película, creo, no se rompió.
Ese era Bueno, el los temor. actores, de hecho, ahí sacaron tierra de verdad con ese. Sí, ¿Sí? a ver, sigue la otra lámina. Oye, y esta es la utilería protagónica de la película hasta en el afiche, así como Por eso, en el agarra logo. mucha fuerza. Hay otro ejemplo de tratamiento de las bolsas. Un punto que realmente fue un tema, que queríamos tener las bolsas más gastadas, que estaban muy blancas, pero fue un tema después que cachamos que para continuidad iba a ser un problema, porque eh, o las teníamos todas iguales, o teníamos que diferenciarlas y no iba a limitar mucho a la acción misma, porque los actores se embalaban y tenían que tener la libertad de agarrar cualquiera, Claro, de cualquier bolsa nomás. cualquier bolsa y otra más, ¿cachai? Rapidamos para no parar el raje, ay, tengo que ir a buscarla, volver para atrás, no. Entonces, era mejor una solución que hubiera como un común y un estado que lo hicimos progresivo también, como que al principio del túnel estaban más nuevas, teníamos otra sección que era media y al final, ya cuando están terminando el La más túnel, carretera. las más carreteras, claro. Sigamos. Y el trabajo de talleres. Eso fue una tarea muy linda de esta película, de este proyecto, investigar sobre qué es las cosas que hacían. Y, por ejemplo, a la derecha están las fotos del archivo del Museo de la Memoria. Eh, entonces nos basamos en esos trabajos hermosos que hacían, lo que es un trabajo carcelario típico, yo creo que universal en el mundo, las artesanías que aprenden a hacer o que llegan y proponen dentro de la cárcel. No llegué a investigar si que de dónde venían estos trabajos, si eran algo original de ese momento los presos políticos, no, en verdad no me acuerdo, pero nos basamos en estos trabajos. Teníamos 4 talleres principales. Eh, Uno era de lanigrafía, que es el que más se ve acá, ¿cierto? Que es el que están trabajando en la escena, y las 2 fotos de abajo, que son... Paréntesis, que claro, uno ve en la película, yo veo a esos tipos trabajando y digo, oye, estos gallos son espectaculares, así como pusieron a unos extras que expertos en artesanía, pero no, en el fondo fueron entrenados por Simón. Por Simón, Nicolás y Andrea, los 3, Bueno, claro, por todo el equipo en el el equipo de fondo. utilería. Sí, Sí, pues los 3 aprendimos bien a cómo se hacían las cosas. Teníamos mucho avanzado, eh, que los más preparados para detalle y el trabajo más grande fueron los realizados por la Catalina Gato, que era como la mejor, así, el mejor ejemplo, ejemplar. De hecho, replicamos algunos del museo, del que tenía el museo. Y había otra media, cosa que era como seguir pegando, porque esto se basa en un cartón, un molde de cartón, o a veces lo usaban de cholguán, y van coloreando y dibujando la línea de cómo se ve, de la lana con lanas de colores, pegándolo con cola fría, que ahí está en el vasito de Crazy, de la época está la cola fría. Y el trabajo del taller de cuero no fue muy destacado en la película, como un poco comodín. quedó un poco como relegado. Sí, no se lo destinamos a un personaje protagónico también, que no se vieron tanto. De lana sí lo tenían en la celda de Emilio y Bigote. Esa era la celda, porque destinamos, fue un trabajo bueno, destinar, ordenar por celda qué tipo de taller, cosa que sirviera para ambientación, Para para utopía distinguir y también, diferenciar las celdas también. claro, para diferenciarla, para tener siempre disponible. Y de eso mismo, claro, destinar a qué personajes trabajaban en qué taller. Los extras sí también se empezaron a repetir y a ellos les gustaba cierta artesanía, o sea, sobre todo los que nos acompañaron en La Serena, después en Santiago, tuvieron harta continuidad.
hay unos que ya les gustaba cierto taller y empezaban trabajos de cero, y hicieron trabajos completos, bonitos, así ya como que no, me gustó este trabajo y perfecto, y lo Había aprendieron. hartas horas de espera también cuando se filma, Sí, entonces pues, ahí algunos aprovechaban a pasar su rato y se ve que incluso ahí yo creo que no estábamos ni grabando, ellos estaban haciéndolo en forma natural. mira, aquí en la foto, arriba del video a la derecha, se ve, justo no lo había visto bien, en Sí, la pues ahí celda está Emilio y la rosa. Bigote. Esos trabajos lo hizo la Gato. ¿Cachai? Que son, hay uno que está a mitad y están basados, como se ve el ejemplo de la rosa, en lo que hicieron en verdad los presos políticos en los 80. Siguiente Oye, lámina, por favor. hablando de los extras, justamente, hay un montón de trabajo que tenéis que hacer por la cantidad que ya habíamos hablado anteriormente, que en algunos puntos tuvimos más de 120, 130 personas. Sí, el trabajo como de enseñarle a hacer cosas o darle acciones. Mira, estas fotos de referencia es como una muestra nomás de todas las que tuvimos, y servían mucho. O sea, aparte de ver qué objetos tenían, eh, es para ver las opciones y las actividades que hacían. Las actividades, ahí se ve la prueba de que a la izquierda una foto con un tremendo serrucho, ¿cachai? Como la realidad de que tenían mucho acceso, tenían herramientas, cosas que uno en 2020 se imagina que en una cárcel imposible, que No podrían haber herramientas de no, ese calibre claro, dentro de una cárcel. y Pero menos en las celdas, ¿cachai? Pero en ese caso bien. Y este que están a la derecha fue algo también que no se notó tanto finalmente en la película, pero era una artesanía muy particular y bonita y emocional, que se llaman soporopos, que eran los muñecos que hacían los presos, y sobre todo le hicieron presas políticos a sus hijos. Lo hacían con retazos de ropa y sábanas, la rellenaban también con lana o ropa, y a veces funcionaron de correo, o sea, adentro tenían mensajes clandestinos políticos, o de amor, yo creo también, pero no, ahí mandáis una carta, ¿no? No, pues sirvieron de correo de información secreta. buenísimo. Y la Gato también hizo unos para el personaje Germán, que le hacía un regalo a su Rafael. hijo. Rafael, toda la razón. Rafael, Rafael le entrega a eh, su hijo, pero también quedó fuera. ese No, que se ve. Pero no, en el normalmente es patio. como que se lo regalan o... Sí, pues, o sea, se lo tenía de regalo, pero justo no llevaron a los hijos en esa escena. Claro, eso era. ¿Viste? Siguiente. Ah, y dos talleres de hueso y madera, así le llamamos, pero fueron súper importantes porque esta artesanía fue la más vendida. Porque la artesanía que fabricaban no era solo para ocupar el tiempo, era el trabajo que tenían para ganar plata, para hacer el plan, la operación éxito de fuga y para mantener a las familias también afuera, o para gastar, o sea, para tener plata, para pagar, no sé, toda la necesidad. Y esta artesanía era la más vendida, era súper exitosa internacionalmente, de hecho. Se vendía para afuera, a través de la Vicaría de la Solidaridad. O sea, por eso salía el cura que se muestra en la película, pues, que el Claro. que va a hablar con León a buscar la artesanía, le pasa la plata, o al Bigote también, creo que hay una escena. Y estas fotos de la izquierda son del archivo del Museo de la Memoria. La madera era específicamente
de Guayacán, un árbol muy, muy bonito que sale en Chile, en la región de Coquimbo, cerca de la cordillera, o bueno, hasta allá es más abundante. Aquí en la metropolitana, en la cordillera, porque es un árbol andino, también se encuentra, pero menos. De hecho, está en peligro de extinción. Nosotros encontramos en La Serena, gracias a una visita de locación que hicieron, Cacarito de Ambientación me pudo traer palitos de Guayacán, cosa que... y el de abajo es de hueso de res, de vacuno, así de carnicería, el fémur. Le cortaban trocitos y para eso ocupaban el torno, de hecho, para pulirlo. Y yo esos dos materiales se los entregué a una orfebre, que le mostré esta foto, definimos medidas, y hizo un lote de, no sé, 20 de cada material, en diferentes estados de fabricación también. Y después yo también practicamos en la pre a hacerlo, para poder enseñárselo a los actores y a los extras. Ese taladro fue un descubrimiento, un taladro bien manual que había en una tienda orfebre. Eh, Eso, pues, y después, claro, también habían extras que les encantó esa técnica y hicieron ejemplares enteros. Cortaron el hueso. El hueso es cocido, sí. Eso no hicimos ninguna escena que se cuece mucho rato y se le saca toda la carne, después se corta y todo eso. Siguiente, por favor. Aquí es usted un ejemplar bonito los bolsos fueron un tema también importante en la historia porque al inicio de la película se trasladan de galería, entonces, y en el plano que se ve cuando están entrando con sus cosas, ahí hubo un aporte, una fusión con ambientación importante porque eran muchos extras y los bolsos, un bolso cada uno era poco al final. Y ahí logramos meter algunos colchones, frazadas, almohadas, de todo, hasta muebles en algunos planos, trasladaban mesas, porque todas las cosas que tenían en la celda se las estaban trayendo, no es que venían amobladas o tan... Claro, las pocas cosas que habían en la celda eran de ellos, por lo tanto, cuando los cambian de galería, tenían que llevárselas, si no las perdían. Sí, entonces podíamos ocupar cierta cantidad, aunque al final era raro también llenarlos de cosas y hacía más lento el tránsito. Oye, y Este, cuando hay tantos objetos, ¿cómo llevan ustedes la continuidad entre cada cosa con los extras? Porque también entiendo obviamente que hay a pesar de que hay un continuista en la película, el equipo de arte igual tiene que llevar su orden, ¿no? sí, hay como claro, se separa por personaje sobre todo, eh, y generalmente hay como una batería, un lote grande de cosas de extras, pero cuando ya tenéis personajes y extras que tienen continuidad, en la lámina siguiente hay un ejemplo que sobre todo para este tránsito que se hacía del patio a la galería, uno el patio lo grabamos en Santiago mucho después de lo que grabamos el ingreso de la galería en La Serena. Entonces, Exacto. Y con muchos extras que no eran los mismos. y muchos otros que no eran los mismos. Claro. Entonces, estas fotos, eh, hicimos fotos rápidas porque no hay tiempo mucho tampoco para hacerlo, para reconocer cada extra con su bolso o qué carga tenía. Y de ahí revisar las fotos para que... Y la ayuda de ellos mismos, que por memoria dicen, ah, no, yo tenía el bolso azul, que no sé qué. Pero varios no se acuerdan, entonces la foto es lo que sirve ahí. Eh, Eso, y claro, el orden uno lo marca, no sé, pues con máquina dentro, o una etiqueta con un cordelito, o lo guardáis en una caja que dice tal personaje, esa es la custodia que tiene que tener, eh,
y el respeto también de cualquier, o sea, por eso no cualquier persona puede llegar a buscar algo a utilería, porque podéis desordenar el gallinero. Siguiente lámina. Y después. Aquí es una muestra, claro, del mundo extra. Aquí, por ejemplo, un aporte de ambientación nos prestó, aportó con comida que iba a servir, lo usamos generalmente en la cocina, y aquí sacamos a una mesa afuera ya que estén cocinando, porque cosas, como ellos se cocinaban, eran acciones que servían y le daban normalidad y vida, muy, muy basado y coherente con las fotos de referencia que teníamos. Una pregunta que me quedó como en el tintero. Para ti, ¿qué fue lo más desafiante? ¿Cuál fue la tarea más desafiante para esta película en cuanto a utilería? Lo más desafiante fue los talleres, ¿eh? Era como la línea más eh, que había que hacer una investigación, que había que llegar, que queríamos llegar a un buen resultado, como que eh, tuviera como fuera un reflejo de ese pedazo de historia, porque claro, los objetos cotidianos eh, se conocen o es un trabajo, no un desafío, es un desafío porque hay que encontrarlo y hay que encontrarlo en buen estado y tener varios, todo eso. Pero el trabajo de artesanía fue algo específico que hubo un trabajo de investigación, un trabajo de definir también, darle más importancia a algunos. De hecho, dejamos otros talleres, había otras opciones. Y después, durante el rodaje también de incorporarlo, cosas que a veces se nos olvidaba, como que había más oportunidades, o de repente nos dábamos cuenta que estábamos saturando muchas escenas con la artesanía, entonces, por ejemplo, esto, hacer algo ya más cotidiano, no tengamos taller en todos lados, pero eso fue un desafío interesante. Después, también todo lo que tenía que ver con el túnel, que se viera bien, coherente, que funcionara, tenían que funcionar. Y que cumpliera con las expectativas de Raúl. Claro, sí, y que los actores estuvieran también como tranquilos y cómodos y en confianza con eso. Después toda la parte de gendarme también fue un cierto desafío de ser coherente, aunque no a nivel de utilería no tuvo una dedicación mayor, sino que fue una solución. De hecho, mandamos a hacer réplicas de subametralladores UCI. O sea, un pequeño estudio de armería y definimos, ahí también tuvo una asesoría externa, aparte Raúl, de definir, o sea, confirmar qué tipo de armas tenían. ¿Cuáles son las armas que se usaban en ese momento, gendarmería? Claro. Y sabiendo que, bueno, los que están dentro de las galerías no están armados, solo con su luma. La luma fue algo más simple, como mandar a tornearla, fabricarla y pintarla. Toda la parte fue un encargo, más que desafío, como un encargo grande de todas las fornituras, los cueros negros, que donde va el cinturón con portaluma, y también tenía el porta revólver, y todo eso se fabricó. ¿Cómo es el trabajo ahí con vestuario? La delgada línea entre utilería, ya hablamos un poco de la delgada línea entre utilería y ambientación, pero también una delgada línea con vestuario, como por Sí. ejemplo los lentes del personaje de León, de Vicuña, yo siempre tenía la duda y era, bueno, pero ¿eso es vestuario o es utilería? No, aquí en Chile, por ejemplo, el caso de los accesorios de personajes que son lentes, joyas, a veces los sombreros, cascos. En el caso de los Bolsos también, gendarmes, los las bolsos. armas que tú estás hablando, o los Sí. cinturones especiales con los cueros, ¿a quién pertenecen o a quién se hizo cargo? En este caso, la producción no hicimos cargo de utilería, de todo el tema de uniformado, las armas y fornitura.
Ujú. Pero después hay un trabajo cotidiano del rodaje que se facilita entregándolo a vestuario, la custodia al final, o la manipulación, o vestir a los personajes y extras, por un tema de nuestra capacidad no daba para tener a alguien todos los días, porque era un trabajo de inicio de jornada y de fin de jornada, de todos los días con los De todos gendarmes. los personajes. Y claro, no nos daba porque era parcelado también el ingreso de los gendarmes, no era como, a veces tenían escenas más tarde, entonces estaban durante el día y al final hubo ahí un trabajo compartido y una ayuda súper grande de vestuario de estar a cargo de armarlos, de vestirlos, pero la producción la hicimos nosotros. Y, y pasa harto con los uniformados. Todas esas como líneas delgadas se definen en la pre, como que uno va llegando a cosas que nos encontramos y hay un momento de reunión, también por trabajo de referencias, para estar eh, en el mismo, en la misma línea. O sea, Eh, eh, básicamente entonces en esta película es el equipo de arte llega a un acuerdo en el que Utilería se hace cargo de confeccionar, buscar, crear y en preproducción toda todos los implementos que vayan a llevar los personajes que corresponden a Utilería, pero luego en rodaje se hace cargo vestuario. Fue en este caso más la fornitura, porque Claro, las lumas y las armas, sobre todo, las guardábamos nosotros. claro, La perfecto. luma era algo que sí o sí usaban, entonces a veces sí, las quedaban ellos, era más compartido. Habían escenas donde la usaban, cosa que sabíamos que se iban a ir rompiendo, entonces, porque eran de madera, pero pegaban a los barrotes, a las rejas fuertes y se fueron rompiendo algunas, y ahí teníamos repuesto, entonces estábamos atentos a si todos tenían, o había un momento ya de entrada al set del extra o el personaje, que no tenían su luma, entonces ahí uno tiene que estar atento que va a entrar y ya la luma, el arma, no sé, o el silbato del sargento Quesada, así como Claro. eh, esos aportes que hacíamos. Hoy quizás algunas personas se preguntarán, bueno, ¿qué se hace con todos estos elementos después que se termina la película? ¿Qué pasa con todo esto? Porque hay muchas cosas que a lo mejor ya son poco importantes o poco relevantes, casi las puedes ignorar, pero hay otras que no, que son como las artesanías de hueso, las réplicas de metralleta, etcétera. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa con esas cosas? No sé. No, Ah, Depende no, de la para ir feria. cerrando, para ir cerrando, sí, pues al cierre ya se termina el rodaje. eh, Todas las cosas que uno tenía en el orden, súper, se hace un inventario como para decir, mira, todo esto hicimos, todo esto quedó, no sé qué, si se tienen que hacer retomas, eso es un tema delicado, entonces hay que guardarlo igual identificado, o cosas que eran arriendo, decir, en la lista esto eran arriendo. Y hay veces que las productoras no tienen bodega o no quieren guardar tanto tiempo porque va a ser un gasto de bodega, y a veces se venden las cosas, se regalan, eh, se guardan a veces mucho tiempo, a veces deciden tener bodega, o en momentos yo creo que la producción decide ya, no hay retoma, no hay retoma, chao, nos deshacemos de todo, hay que hacerse todo. claro. Perfecto. Varía de la intención y de los proyectos que tenga la productora, pero suelen quedar en el olvido, esa es la verdad. Buenísimo. Y eso, ha sido algo que se me olvidaba, pero para ir cerrando, Este es tu momento, antes que pasemos a otro no, punto. algo muy de metodología, medio técnico, que el plan de rodaje es algo elemental también a nivel de orden. En esta película fue súper bueno el tiempo de los recursos para poder tener todo listo cuando iniciáramos el rodaje. Cosa que durante el rodaje no hubo tanto que producir. Eh,
pero usualmente siempre hay algo que producir. Y en eso nos basamos en el plan de rodaje para ir priorizando, pero también sirve el plan de rodaje para ir reconociendo. Hay un trabajo del equipo de utilería que alguien tiene que estar dedicado para revisar el plan de rodaje, lo que viene, y confirmar de que tenemos todo lo necesario para la escena. Entonces hay un trabajo, una marcha constante durante el rodaje, que cuando cambian el plan de rodaje o ponen escenas nuevas, interfiere en ese orden y hay que hacerlo con tiempo. O sea, se mueven, igual que todos los departamentos, están atentos al plan de rodaje. También pasa con utilería. De hecho, en el plan del día, en la hoja de llamado, como saber, uno sabe, ya esta escena está solucionada, lo tenemos aquí, todo se empieza a sacar, se prepara lo que viene para adelante. Eso sería. Muchas gracias, Simón. Espectacular el trabajo. Queda en manifiesto todo lo que se hizo y cuántas cosas más faltan por decir, pero creo que es un buen y claro resumen de lo que trabajaron en utilería en esta película. En el siguiente bloque, en el bloque número 4, vamos a ver el trabajo que hizo Francisca Palomino con toda la gráfica e investigación para esta película. Así que vamos a hacer una pausa y continuamos.